extremados. Hoy queremos hablar de los extremos, aunque los extremos nunca son buenos, pero hoy queremos hablar un poquitico acerca de los extremos. Y para poder introducirme en el mensaje de esta hora, permítanme leerles algunos versículos de la Biblia para que usted pueda entenderme qué es lo que quiero decirle en esta hora. Les invito a ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, del versículo 1 al 12. Y dice la palabra de Dios. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos. Y no solo los adoró, sino que le rindió cultos. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Y escuche bien lo que dice ahora: se excedió en hacer ¿qué cosa? Lo malo. Si usted busca el sinónimo de excederse, es extremarse. En otras palabras, Manasés era extremadamente ¿qué cosa? Malo. Y se extremó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregaré a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, escuche esto, que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, que Manasés hizo más mal que las naciones que Jehová dijo ¿qué cosa? Elimínenlas a todas. Y aquí viene lo interesante, aquí viene lo desconcertante. Y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no quisieron ¿qué cosa? Escucharle. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadena lo llevaban a Babilonia. Y todavía Manasés decía: ¿y por qué me está pasando esto? ¿Qué he hecho yo de malo que me están llevando aprisionado con grillos a Babilonia? ¿Dónde está la justicia de Dios? Mas luego que fue puesto en angustia, escucha esto, hermano. Mas luego que Manasés fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Humilló grandemente su corazón ante la presencia del Dios de sus padres. Y el versículo 13 termina diciendo: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios lo escuchó. Parece que estos dos versículos están fuera de contexto. Como si Manasés fue tan malo, más malo que las naciones que Dios mandó eliminar, Dios haya sido capaz de escuchar la oración de Manasés.
Y el texto al inicio, cuando los conquistadores subieron, decían que como saeta en mano de valientes son los hijos criados o concebidos en la juventud. Queridos hermanos, Manasés había tenido un buen ejemplo. Su papá había sido bueno. Pero ¿por qué este muchacho se desvió tanto? Porque a veces usted puede hacer todo bueno para su hijo y el hijo suyo salirle malo. Pero Padre, te digo en esta hora, ten fe, encamina a tu hijo en los caminos del Señor. No digas como otros que dicen, bueno, ¿para qué me voy a esforzar en entrenarlos en las cosas de Dios? Al final ellos van a hacer lo que quieren. Esa es la filosofía que quiere el diablo. Instruye al niño desde ahora que al final, la obra final la hace el Espíritu de Jehová. Pero en la historia que estamos analizando dice el texto, o la historia que leímos, que Manasés se extremó en hacer lo malo. Era tan malo Manasés que cuando usted escribe el resumen de él, usted dice, ¿podrá haber alguien más malo que haya desafiado a Jehová de tal manera en la Biblia? Pero lo que más me impresiona a mí de este texto es por qué Dios lo escucha. Y yo quiero decirte algo, hermano, por lo menos hay 3 razones por las cuales Dios lo escucha y a manera de introducción te las voy a decir rapidito. La primera razón es porque Dios nunca lo abandonó. Y usted me va a decir, pastor, ¿pero cómo? Usted me va a decir que Dios nunca abandonó a Manasés con todas las cosas malas que hizo. Miren lo que dice el texto en el versículo 12. Mas luego fue puesto en angustia y oró a Jehová, ¿qué cosa? Su Dios. ¿Cómo es que la Biblia va a decir que un hombre tan malo dice allí que él oró a Jehová su Dios? ¿El Dios de quién? De sus padres. En otras palabras, querido hermano, tú tienes que entender que en el peor momento de tu vida, allí en la cochiquera que tú puedas encontrarte, allí Jehová sigue siendo tu Dios y está esperando que tú te vuelvas a Él para Él llegar, rescatarte, restaurarte y hacerte heredero del reino de los cielos. En el libro de Lucas hay una historia impresionante. El hijo pródigo se fue y en el peor momento de su vida, allí en la cochiquera, él no permaneció allí. Él levantó su vista a Dios y en el momento que él la levantó, su padre lo escuchó. Si tú quieres vivir una vida desordenada, una vida en miseria, una vida en destrucción, si la estás viviendo es porque tú quieres. Porque si Dios escuchó a Manasés, ¿por qué no te va a escuchar a ti? Y yo estoy convencido que los que estamos acá no hemos hecho ni la mitad de las cosas que Manasés hizo. Pastor, no diga eso, usted no me conoce, yo he hecho más que eso. Pero si has hecho más que eso, para ti también hay perdón en el nombre de Cristo Jesús. La segunda razón por la cual Dios oyó la oración del malvado Manasés es porque Dios nunca se resiste a los humildes. Dice el texto bíblico que oró a Jehová su Dios y él se humilló grandemente en su presencia. ¿Qué te quiero decir? La Biblia es clara cuando dice que el que se humille, ¿qué cosa será? Ensalzado. Y ahora Manasés está con grilletes en una nación extranjera, después de haber sido un dirigente, después de haber sido alguien grande, después de dar órdenes, y allí clamó a Jehová, se humilló de corazón. Y querido hermano, te digo algo, si tú clamas a Dios de corazón con humildad, Jehová te va a escuchar, no importa dónde tú te puedas encontrar. Y en tercer lugar, ¿por qué Dios oyó la oración de Manasés? Porque Dios nunca endurece su oído al clamor de la gente. Querido hermano, por más malo que tú seas, por más perdido que tú te encuentres, si tú clamas a Dios,
si tú levantas tu vista al cielo, si tú invocas el nombre de Jehová, Dios nunca se va a resistir. Aunque tú te encuentres en una condición mala, si tú clamas, Dios siempre te va a escuchar. Pastor, ¿cómo es eso? Mira, analiza conmigo y piensa en el día que tú te encontraste con Dios. Yo no sé tú, pero yo me encontré con Dios en el peor día de mi vida. Y muchos de los que estamos acá nos encontramos con Dios en el peor día de nuestra vida. ¿Y sabes qué fue lo que hizo que nuestra vida cambiara? ¿Sabes qué fue lo que hizo que llegáramos hasta donde estamos hoy? Que decidimos clamar a Jehová. Y cuando clamamos a Jehová, Jehová nunca se resistió a escuchar nuestro clamor. Alabado sea el nombre de Dios. Querido hermano, tú puedes clamar a Jehová desde cualquier condición en la que tú te encuentres. Hay personas que clamaron a Jehová en un motel acabando de haber traicionado a su esposa y allí clamaron a Dios, Dios los transformó y hoy son personas de bien para la gloria de Dios. Hay personas las cuales clamaron a Jehová en una cantina tomándose una cerveza. Hay personas que clamaron a Jehová y oraron en ese momento cuando iban a hacer algo malo y allí Dios los tocó y los transformó para la gloria de Dios. Y usted dice, ay pastor, ¿por qué usted dice eso? Yo no he hecho nada malo. Algo malo tú hiciste y en ese momento Dios te encontró. A mayor o a menor escala. Pero lo impresionante es que todos podemos clamar a Dios y Dios no se resiste nunca al clamor de sus hijos fieles. En una cama de hospital enfermo, derrumbado, acabado, allí tú puedes clamar a Dios y Dios te puede escuchar. Destruido, llorando, en ruina, clama a Dios y Dios te va a escuchar. Pero querido hermano, lo que más me impresiona de este capítulo bíblico no es solo que Dios escuchó a Manasés, porque Dios por escuchar puede escuchar a todo el mundo. Dios no solo escucha a Manasés, sino que Dios perdona a Manasés. Gloria a Dios. Y quizás tú hasta ahí estás contento porque tú dices, bueno, el que peca y clama a Dios, la misericordia de Dios es tan grande que abarca y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Estamos bien, pastor, que Dios haya perdonado a Manasés, pero lo que me desconcerta más y me llama poderosamente la atención es lo que dice el versículo 13. Que Manasés no solamente fue perdonado, sino que Manasés fue restituido. Y hay gente que te va a decir, fulano en la iglesia fue, pero cometió algo tan grave que no puede ser restituido. ¿Usted no ha escuchado eso por ahí? Y la gente dirá, ¿cómo Dios es capaz de a un hombre tan malo no solo perdonarlo, no solo escucharlo, sino también, ¿qué cosa? Restituirlo. Y le devolvió su trono. Lo llevó a Jerusalén y lo puso a gobernar allí. Queridos hermanos, la misericordia y la gracia de Dios es tan grande que es más fácil salvarse que perderse. Todo está preparado para que tú te salves. ¿Sabes por qué? Cuando tú comprendes el amor de Dios, te das cuenta que Dios ha preparado todo para que tú te salves. Porque si Manasés, siendo tan malo, Dios lo escucha, Dios lo perdona y Dios lo restaura, ¿qué no puede hacer Dios contigo? Y dice el texto bíblico en el verso 13, y habiendo orado él fue atendido, Dios lo oyó su oración y lo restauró a Jerusalén su reino. Entonces Manasés reconoció que Jehová era ¿qué cosa? Dios. Querido hermano, es importante que tú entiendas lo siguiente. Es importante que tú entiendas que el amor y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana para toda aquella persona que busca de Dios. Por eso el apóstol dice, acércate confiadamente al trono de ¿qué cosa?
Querido joven, querido conquistador, querido amigo que estás en las redes sociales, acércate confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere que te acerques confiadamente al trono de la gracia. No importa lo que hayas hecho hasta aquí, acércate confiado al trono de la gracia de Dios. Pero después que Manasés está allí en lo profundo, en grilletes, y es liberado, él clama a Dios, es restituido. Entonces Manasés, de extremarse en hacer lo malo, da un giro en su vida y ahora Manasés se extrema en hacer lo bueno. ¿Cómo, pastor? Sí, así mismo es. No me digas a mí que tú sigues siendo el mismo orgulloso de siempre, el mismo mentiroso de siempre, el mismo chismoso de siempre, el mismo fornicario y el mismo borracho. No me digas a mí entonces que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Ay, pastor, y lo bien que iba esto, pastor. Pastor, hasta los bandidos estaban diciendo, siga predicando, pastor. Vaya, habría sido algo contraproducente que después que Dios hizo lo que hizo por Manasés, Manasés hubiese seguido llevando su vida loca. Entonces, no me digas a mí que si Dios te transformó, si Dios te tocó, si Dios cambió tu vida, tú sigues mirando mal porque el hermano te dijo que tú parecías tal cosa. Entonces tú guardas un rencor porque ese hermano me ofendió, me trató tan mal y lo que me dijo a mí, lo que me hizo, él no sabe con quién se metió. ¿Con quién se metió? Si tú eres cristiano, perdona. Pero eres orgulloso y te andas por ahí llamando cristiano. Manasés pasó de un extremo a ¿qué cosa? Al otro. Y si usted lee lo que dice la Biblia, usted va a notar que es impresionante. Mire lo que dice la Biblia. En el mismo capítulo, en el versículo 13, y habiendo orado él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, después que Dios lo sacó de lo hondo, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle y a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro más alto y puso capitanes de ejército a todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos e ídolos en la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó los lugares del altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviera al Dios de Israel. Alabado sea Dios. Después que él hizo todo lo malo, después de extremarse en hacer lo malo, él dijo, ahora me voy a extremar en hacer ¿qué cosa? Lo bueno. Y mi pregunta es, hermano, si Dios te sacó de ese día como el que sacó a Manasés, con grilletes por el diablo, estabas allí en lo profundo, clamaste a Jehová, Jehová te escuchó. ¿Y por qué llegaste a esa condición? Porque en el mundo te extremaste haciendo cosas. Y te extremaste, te fuiste bien profundo. Ahora que conociste a Dios, debes extremarte, pero haciendo lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Debemos extremarnos haciendo lo bueno para Dios. Y ahora, hermano, usted dirá, bueno, pastor, ¿por qué Manasés se habrá extremado en hacer todo eso que hizo para Dios? ¿Por qué se extremó en hacer lo bueno? Quiero darte 5 razones rapidito. La primera razón por la cual Manasés se extremó en hacer lo correcto y lo bueno para Dios, la primera razón que yo encuentro después de leer toda la historia es una. Él se extremó en hacer lo bueno, número 1, por amor. Alabado sea Dios. No es posible que usted se pueda extremar en hacer lo bueno si usted no ama a Jesucristo de sincero corazón. Miren lo que dice el Salmo 116.
y piensa en Manasés, aunque el salmo no fue escrito por él ni para él, pero piensa en Manasés para que entienda lo que quiere decir el salmista. Miren lo que dice la Biblia. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado hacia mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustias y dolor había hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libera ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guardará a los sencillos. Estaba yo postrado, ¿y qué cosa? Y me salvó. En otras palabras, para yo extremarme haciendo lo bueno, tengo que amar de sincero corazón a Jehová de los ejércitos. A veces los hermanos se me acercan y me dicen: ay, pastor, usted predica tanto de la gracia de Dios, usted debía cambiar como que su estilo. Y no estoy hablando de hermanos de esta iglesia. Usted debía darle duro, darle palo a la gente. Hermano, le voy a decir algo: si usted para amar a Dios necesita que le den palo, usted está mal. Usted, para hacer cosas buenas para Dios, lo único que usted tiene que hacer es enamorarse de Cristo Jesús. Amén. Lo segundo, por lo cual él se extremó en hacer lo bueno, fue por temor. ¿Cómo que por temor, pastor? Miren, se lo voy a decir de la siguiente manera. Manasés andaba gozando la vida, construyendo lugares altos, levantando altares, haciendo que la nación se perdiera. Él andaba haciendo lo que él quería, pero un día se dio cuenta que se quedó sin nada. Y Dios es un Dios que no pasa factura todos los días, pero un día te la va a pasar. Y cuando te la pasa, te las cobra todas juntas. ¿Ustedes creen que a Manasés le llegó esa desgracia de la noche a la mañana? No. Cuando usted lee el resumen de lo malo que él hizo, eso lleva años pecando, y allí Dios lo llama, y ni él ni el pueblo quisieron escuchar. Entonces Dios le pasó factura, y Manasés decía: yo prefiero hacer las cosas tranquilos, porque yo sé lo que me va a pasar si yo me desvío de los caminos del Señor. No sé si me están entendiendo. Hermano, cuando Dios le dice algo, hágalo por las buenas. Mi mamá siempre me dice: Milcos, yo te aconsejo que el llamado que Dios te haga, hazlo por las buenas, porque por las malas te va a tocar hacerlo. Obrar, dice la Biblia, mientras el día dura, porque viene la noche, ¿qué cosa? Cuando no se puede, ¿qué? Obrar. Entonces, hermanos, Manasés, en otras palabras, decide obedecer a Dios, porque él dice: ahora yo sé lo que le pasa a las personas que desobedecen. Es como el niño que el papá le dice: no metas ese ganchito en la corriente. No metas el ganchito en la corriente. Y el niño agarra el ganchito, lo pone en la corriente, y si el piso no está mojado puede escapar con vida. Aquí tenemos un electricista. Yo no sé nada de electricidad, pero cuando ese niño mete el ganchito y le da el corrientazo, ¿usted cree que ese niño va de nuevo a meter el ganchito allí? Posiblemente cuando ve un tomacorriente cruce por el otro lado. Eso fue lo que le pasó a Manasés. Manasés dijo: no, yo me voy a extremar en hacer lo bueno, porque me extremé en hacer lo malo y mira dónde terminé. Y si Dios me dio esa oportunidad, yo la voy a aprovechar. Querido hermano, aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. Si estás hoy aquí alabando el nombre de Dios, extrémate en hacer lo bueno para la honra y la gloria de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? En tercer lugar, él se extrema en hacer lo bueno por gratitud. Y si usted lee el Salmo 116, dice claramente: ¿qué pagaré a Jehová? Del versículo 12 en adelante, por todos los beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones.
te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Si usted nota estos versículos, usted va a notar que el salmista 3 veces dice: ¿con qué le puedo pagar yo a Jehová? ¿Hay algo con lo que usted le pueda pagar a Jehová? Pero no haga como aquellos que dicen: ay Señor, ¿sabes qué? No tengo con qué pagarte, que no voy a hacer nada. No, por lo menos intenta pagarle a Dios lo que Dios ha hecho por ti. Es como que usted debe $20,000 de una tarjeta de crédito y usted dice: ¿sabe qué? No voy a pagar nada. ¿Qué va a suceder con ese acreedor? Le va a ir arriba, lo va a llegar a corte. Pero si ese mismo acreedor lo llama y le dice: oye, me debes 20,000, y tú le dices: mira, de 20 en 20 te voy a ir pagando, la actitud de ese acreedor cambia. Es una ilustración que no ilustra lo que te quiero decir, pero más o menos se asemeja. En otras palabras, tú tienes que mostrar gratitud hacia Dios. Extrémate en hacer lo bueno, teniendo gratitud hacia Dios. Dios ha sido muy bueno contigo y seguirá siendo para la honra y la gloria de Dios. Pero por lo menos, hermano, compórtate como una persona agradecida de haber sido alcanzado y tocado por la gracia de Jehová de los ejércitos. En cuarto lugar, ¿por qué Manasés decide hacer y extremarse en hacer lo bueno? Es producto de que él se sentía responsable, y podemos poner allí responsabilidad. Si usted lee el texto, uno de los textos base que hemos usado en Segunda de Crónicas, versículo 9, dice allí Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén por hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Manasés se sentía, ¿qué cosa? Responsable. Y cuando usted ha vivido una mala vida y Dios lo rescató, lo alcanzó y lo transformó, usted no se puede quedar igual. Usted tiene que cambiar, usted tiene que tomar responsabilidad. Porque Manasés había hecho extraviar a un pueblo entero. Ahora él se sentía responsable y él dijo: ¿saben qué? Yo soy el rey. Todo el mundo aquí tiene que adorar a Jehová de los ejércitos. Y mira, es como Zaqueo. Cuando la gracia de Dios toca tu corazón, tú tienes que comportarte como un salvado. Y el salvado tiene que tener responsabilidad. Mire, Zaqueo fue transformado, ¿verdad? ¿Qué hizo Zaqueo? Bueno, Señor, jorobita, lo que se da no se quita. Hasta aquí yo robé, ahora me arrepentí y me quedo así mismo, porque eso era antes, cuando yo era un pecador. Ahora yo no tengo responsabilidad con esa gente que yo estafé. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo dijo: yo me siento, ¿qué cosa? Responsable. Yo robé, yo atraqué, yo hice sufrir gente. Entonces yo voy a buscar a esa gente y les voy a dar 4 veces más. Gloria a Dios por esa actitud. Cuando usted hace eso, realmente es que la gracia de Dios hizo algo en su vida. Si usted se divorció de su esposa antes de conocer al Señor y usted le debe child support a su hijo, vaya y páguele a esa mujer. No me diga a mí que usted es cristiano y tiene a su hijo: no, yo no le voy a dar nada a esa mujer que se busca. No. Haga lo que usted tiene que hacer. Tome responsabilidad. No me diga a mí que tú eres cristiano y no eres responsable de comportarte a la altura de cómo debe comportarse un hijo de Dios. Y lo quinto por lo cual Manasés se extremó en hacer lo bueno es porque él experimentó realmente lo que es la transformación. Y querido hermano, el corazón de Manasés cambió para siempre. Y cuando tú eres transformado por la gracia de Dios, la gente lo nota. Pastor, ¿y cómo usted lo nota? Dice la Biblia: por sus frutos, ¿qué cosa? Los conoceréis. Si usted continúa odiando, si usted continúa teniendo una actitud agresiva, usted no ha sido transformado por la gracia de Dios. Porque de modo que aquel que esté en Cristo, nueva criatura, ¿qué cosa? Es. Las cosas viejas que pasaron con ellas, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas
para la honra y la gloria de Dios. Y hay gente todavía que después de haber sido transformados por la gracia de Dios, continúan visitando sitios en internet que no tienen que visitar. Continúan haciendo cosas que no tienen que hacer. Y si tú te atrapas haciendo estas cosas, no te des latigazos, no digas, ay, qué malo soy, no. Mira, levanta tu vista al cielo, porque para ser transformado estás a la distancia de una oración al Dios que transformó a Manasés y te puede transformar a ti para la honra y la gloria de Jehová de los ejércitos. Tú tienes que entender, hermano, que si tú quieres experimentar una verdadera transformación, tienes que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y Padre, ¿por qué te hablo todo esto? Porque si tú quieres ser un buen arco para que tu hijo sea una buena saeta de Jehová, tú tienes que ser transformado por la gracia de Dios. Porque solamente siendo transformado por la gracia de Dios, tú vas a ser un cristiano genuino. Y cuando tú seas un cristiano genuino, vas a ser un buen arco para lanzar la saeta que es tu hijo, para que sea un hombre de bien para la sociedad. Y aunque tu hijo pueda desviarse, en algún momento va a reenfocarse y va a encontrar el camino. Pastor, ¿y de dónde usted saca todo eso? Hermano, de la Biblia. Y te lo voy a explicar. ¿Por qué Manasés hizo lo que hizo después de haber hecho tantas cosas malas? ¿Por qué Manasés fue capaz de allí con grilletes en el pie, allí estando en esa condición? ¿Por qué Manasés tuvo la confianza de volverse a Dios, de clamar a Dios y de decirle, Dios, perdóname, cámbiame, límpiame? Yo no quiero ser más así, Dios. ¿Tú sabes dónde Manasés aprendió eso? Te lo voy a ilustrar con una historia para que tú me puedas entender. Manasés tenía aproximadamente 12 años cuando su papá muere. ¿Y quién era el papá de Manasés? Ezequías. Un rey que fue valiente. En una ocasión, cuando los mismos asirios vinieron a invadir la nación de Jerusalén, los mismos enemigos que se lo llevaron a él en grillete, esos mismos enemigos vinieron a invadir a su papá. Y el papá fue tan buen rey que dijo, yo voy a poner mi confianza en Jehová. Y al poner la confianza en Jehová, Senaquerib con todos los asirios fueron destruidos. Y el diablo no pudo destruir a Jerusalén. Pero al pasar el tiempo, Ezequías, ese mismo hombre de Dios, ese arco que tenía que estar preparado para lanzar a su hijo como una saeta de Jehová, cometió un error. Y al cometer el error, Dios le dice, organiza tu casa, prepara todas las cosas, que te vas a morir. ¿Y a quién utilizó Dios? Al profeta Isaías. Isaías llegó y le dijo al rey Ezequías, Ezequías, has hecho muchas cosas buenas, pero te equivocaste. Y Jehová me ha dicho, prepara tu casa, que te vas a morir. Isaías da la vuelta, se va, y dice la historia bíblica que Ezequías se arrodilló, se humilló, clamó al nombre de Jehová. ¿Y qué hace Jehová cuando tú te humillas? Te escucha. Y dice que no había salido el profeta Isaías del palacio, quizás iba por los atrios del palacio, cuando el mismo Jehová que le había dicho, dile a Ezequías que se va a morir, el mismo Jehová llega y le dice, ¿sabes qué? Tu siervo se ha humillado, regresa y dile que le voy a dar
quedaban 15 años más. Ya el reino le había sido quitado y el reino fue restaurado. Y te quiero decir algo, el diablo quiere quitarte tu familia, tu economía, quiere quitarte tu cristianismo. Y quizás la condena está sobre la puerta de tu casa, pero si tú clamas, te humillas y oras, la misericordia de Dios hoy puede reposar sobre ti. Y quizás cuando estaba Manasés allí preso con los asirios, alguien, y esto ya es una imaginación mía, no lo va a encontrar en ninguna Biblia, quizás alguien le dijo a Manasés cuando lo vio en esa condición: Manasés, ¿cómo has llegado a este punto? Y quizás Manasés le dijo: es que tú sabes lo malo que yo he hecho. Le he sido infiel a Jehová, yo le he fallado, yo no tengo perdón de Dios. Y quizás esa persona le dijo: Manasés, tú no sabes, hijo, de quién tú eres. De Ezequías, Manasés. Y le contó quizás esta historia que les he contado. Mira, tu papá clamó y Dios lo escuchó. Y Manasés, yo estoy seguro que si tú clamas a Jehová, Jehová te va a escuchar. Por eso la Biblia dice: y clamó Manasés a su Dios, el Dios de sus padres. Querido hermano que estás aquí, nunca dudes en clamar al Dios de tus padres. Nunca dudes en clamar a Jehová de los ejércitos, porque no importa en la condición que tú te encuentres, de allí Dios te puede sacar, te puede perdonar, te puede transformar, te puede restaurar y te puede llevar al reino de los cielos. Querida iglesia, yo no sé tú, pero ese es el legado que yo quiero dejarle a mis hijas. El legado que yo quiero dejarle a mis hijas es que ellas puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia. Que yo pueda ser un arco, el cual sea convertido y transformado por la gracia de Dios. Que mis hijas me vean leyendo la Biblia, que me vean orando. Y cuando ellas estén en ese mismo momento de dificultad, ellas se van a recordar y van a decir: yo voy a clamar al Dios de mis padres y el Dios de mis padres me va a escuchar. Los otros días los ojos se me aguaron. Las niñas mías, la Biblia que me regalaron por la ordenación, la agarraron, hicieron maravillas con ella. Y mientras la más chiquitica estaba haciendo maravillas, no la rompió. Sofía, que entiende un poquitico más, le dijo: Angie, no, ese es el libro de papá. Ese es el libro de papá, de trabajar papá. ¿Qué estaban queriendo decir ellas? Mi papá lee la Biblia. Mi papá estudia la Biblia. Eso es lo que estaba queriendo decir Sofía en su lenguaje infantil. Hermano, ese es el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Que nuestros hijos, cuando tengan un problema, puedan decir: yo quiero ir a buscar el libro de mamá y de papá. Tus hijos tienen que verte leyendo la palabra, para que cuando el diablo quiera venir, quiera ponerle un grillete, los quiera encarcelar, los quiera sacar de la iglesia, ellos puedan levantarse y decir: yo voy a buscar el Dios de mi papá, en el libro de mi papá, yo voy a orar como él y Dios me va a escuchar y me va a sacar y me va a liberar, como lo hizo con mi papá. Alabado sea Dios. Querida iglesia, son tiempos difíciles, son tiempos duros, pero son tiempos de extremarnos en vivir para Jehová de los ejércitos. Son tiempos de extremarnos en hacer lo bueno. Son tiempos de convertirnos en arcos para que nuestros hijos sean flechas que se extremen en dar al blanco. Pastor, ¿y para usted qué es que su hijo dé al blanco? Para mí que mi hijo dé al blanco es que llegue al reino de los cielos. Todo lo demás es bueno, pero lo importante, lo necesario, es que esa saeta de Jehová apunte en el blanco. Y cuando los cielos sean abiertos, yo puedo entrar con mis hijos y con mi familia al reino de los cielos. En esta hora yo quiero invitarte a que te pongas en pie para orar. Y si estás en las redes sociales conectado, decide vivir para Dios y decide
extremarte en hacer lo bueno para Él desde hoy y por toda la eternidad. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, gracias, muchas gracias, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Manasés era malísimo. Creo que ha sido uno de los reyes más malos que describe la Biblia. Pero asimismo, como él se extremó en hacer lo malo, también se extremó en hacer lo bueno para la honra y la gloria de Dios. Permite, Padre, que como cristianos también nos extrememos en hacer lo bueno, que nos extrememos en buscarte, en hacer tu voluntad, en leer tu palabra, en orar. Te suplicamos, Dios, que nosotros podamos entender que podemos acercarnos confiadamente a un Dios que siempre nos va a escuchar. Y no solo nos va a escuchar, nos va a perdonar. Y no solo nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a dar 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Y Padre, yo clamo en esta hora por aquellas madres y aquellos padres que están aquí en la iglesia o están conectados y tienen algún hijo que no se encuentre en los caminos del Señor, como le pasó a Manasés. Permite, Señor, que de la misma manera estos hijos puedan regresar al redil y puedan decidir buscar al Dios de sus padres y junto con sus padres llegar al reino de los cielos. Bendícenos, Señor, en esta hora. Y gracias, muchas gracias, porque hoy tomamos la firme decisión de extremarnos en hacer lo bueno para la honra y la gloria de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén.